¿Viste? Y estamos nosotros. Acá sale un 0 que no hay personas conectadas. Ahí digo, nadie nos está viendo ahora. Pero si alguien nos pone, va a llegar a nosotros. ¿Sí? Entonces aquí, mira, hay una persona viéndonos. Y ahora hay 2 personas, no 3. Entonces puedes decirle hola a las personas y, no sé, podemos seguir hablando de lo que estamos hablando. Digo, seguir la vida normal. Sí. ¿Sí? Yeah. ¿Viste? Ahora hay 15 personas conectadas. ¿Viste? Te dijeron hola. Puedes decirles hola. Hola, hola. ¿Viste? Son varios holas ahí. Y otra Fran Belén, que también llamo Francisca Belén. Ya, hola, don Pablo, te pusieron. Sí, entonces aquí estás en vivo y la gente te ve como si fuera un programa de tele. No, no es un programa de tele. Es solo como algo. Así que no puedo poner gestos raros, cosas así, ¿no es cierto? Bueno, puedes hacer lo que tú quieras. Pues, ¿viste? Te pusieron hola, don Pablo. OVNI es el tema. ¿Qué onda? Hola, Tata, qué amoroso es. Hola, saludos desde Argentina. Miro mucho su sabiduría. Señor, me cae muy bien. Me disculpa por mi nombre. ¡Oh, sí, chuta! Se llama Respondo Hueones. Rayos. Bueno, que uno sabe cómo se llama. ¿Viste? Te están saludando. Sí, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué quieren hablar? A ver si podemos hablar de algo. Primera vez que hago un en vivo, así que... saludos desde Santa Cruz, Chile. Sur. A ver, tu trabajo es impresionante, lo admiro bastante. ¿Y cómo lo conoces? Lo vemos desde Alemania, por los videos que yo subí, pues abuelito. Mira, soy de la Patagonia, creo que es uno de los lugares donde han habido más... ¡Ay, se me perdió! Ahí está, más avistamientos de ovnis en Chile. No, yo creo que es parejo, lo que pasa que en cada lugar piensan que es donde se ven más, pero es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. En unas partes se difunde más que en otras. ¿Y tendrá relación quizás porque ahí puedes ver más el cielo o no hay tanta contaminación? También no se influye eso. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, están diciendo ahora que aparecen más sobre las plantas nucleares y centros militares, o sea, eso da la impresión como que hay un espionaje, algo así, ¿no? Entonces no sé si será así o no, pero ellos son los que saben y no dan tanto detalle. Me imagino que por allá también pasan menos aviones. Digo, cuando hablamos de lugares como la Patagonia. Me preguntan, ¿cuántos años llevas estudiando el tema? Uy, tendría que calcular. Son 40 más 20, por lo menos 60. 60 años. Por lo menos. Chuta. 60 años, a ver. ¿Usted cree en los ovnis? O sea, ¿comenzó a investigar creyendo? Preguntan. No, fue algo que me dio curiosidad. Yo más bien no me gusta decidirme antes de tratar de investigar las cosas. O sea, mi idea algo extraño, quería saber qué es lo que era. Sí. Importante saber la verdad. Lo importante es saber la verdad, quizás. Sí. A ver, ¿cree que Chile es muy cartucho? ¿Cree que Chile es muy cartucho y que por eso no se habla tanto del fenómeno ovni? Ahora no sé, porque eso viene por periodos. Hay periodos que se pone de moda. No sé cómo estará en otros países, pero en Estados Unidos están hablando mucho del tema, porque hay una especie de ultimátum que le dio el Congreso al gobierno, que en junio tienen que dar un informe más importante, digamos, lo que han hecho hasta ahora. Y eso no salió, por lo que yo sepa, no salió nada aquí en Chile. Aparte en los lugares especializados, así hay gente que comenta esto. Tú tienes hartos recortes como antiguos de Chile, pero actualmente ya no se ve mucho. No es que no se vea, sino que los diarios ya no, para ellos no es un tema de interés en este momento, aquí en Chile por lo menos. Están preocupados de otras cosas, la pandemia, las elecciones. Entonces, en cambio en Estados Unidos ha salido hasta en el Washington Post, diarios sí que son muy importantes, el New York Times, que son los diarios más importantes creo de Estados Unidos, han publicado recientemente artículos sobre esto y aquí no le dan bola. Bueno, nosotros sí le damos, ¿verdad? A ver, cerca de San Clemente dicen que es donde más se han percibido. ¿Te suena algún caso en San Clemente? No, lo que pasa que en esa zona hacia la cordillera hay un lugar que llaman el enladrillado, porque es, o sea,
entre los que se dedican al tema hay varios grupos de personas, los más creyentes, digamos, o crédulos, puede decirse, hasta los más escépticos, ¿no? O que tratan de, en inglés se dice debunker, de desbancar, o no sé cómo se diría en español, el tema, de decir, no, esto es puro invento, qué sé yo. Entonces, entre medio de eso hay de todo. Yo, por lo que he escuchado a personas entendidas como geólogos, ese lugar que se llama el Alcantarillado es natural, pero los más creyentes en esto dicen que es un campo de aterrizaje para ovnis, y de ahí que se supone que han visto mucho por la zona. Pero yo pienso, si en realidad existen máquinas con mayor capacidad que la que tenemos nosotros, ¿por qué van a necesitar un campo de aterrizaje para bajar? Entonces no confío mucho en ese aspecto. A ver, y sale don Pablo. ¿Usted cree que ellos son buenos? ¿Nos cuidan? Así he escuchado. Primero habría que definir si realmente están viniendo seres inteligentes de otros lugares. Yo creo más probable, por último, que si vienen de fuera son solamente sondas inteligentes. Cada vez se ha avanzado más la inteligencia artificial, entonces no tendrían por qué, si tienen los suficientes conocimientos, mandar a sus seres, digamos, ¿cómo se dice? A sus seres normales de allá, y podrían mandar sondas con inteligencia artificial, que a su vez enviarían los datos necesarios. Y eso daría a entender por qué no se muestran más a nivel oficial. A ver, dice, se escuchan muchas historias en Vilches Alto, Eso es lo mismo que Alcantarillado, ¿sí? De eso es lo que acabo de hablar. Ah, ya. A ver. Uy, no me deja ver más, parece. Ah, no hay más, parece. ¿Se acabó el tarro, Andrés? ¿Se acabó el tarro, Andrés? Anda, a ver. Vamos a sacar la basura, espera. Un segundo. Mientras pueden escribir preguntas y las vamos a ir leyendo, a ver si en cuál quedamos. Y está viniendo. Sí. Abuelito, dime tú. ¡Ay! ¡Uy! Si yo lo saco ya. Vaya, para hacer chucha. No importa, acá no. Nadie nos va a acusar. Ya. ¿Salió? Allá. ¿Terminamos ya? A ver, respondamos nada más. Pues, y tú, yo no respondo nada. A ver, pero si quieren enviar exploradores después de enviar sondas, ya, no sé si entiende eso. Se cuenta que un turista de ahí en el enladrillado llegó corriendo a un hostal por el fenómeno ovni, ¿no? No sé. ¿Cuándo va a hablar de la isla Friendship? ¿Sabes algo de eso? No me interesa. ¿No? No me interesa. A ver, saludos desde las Islas Canarias, admiro su conocimiento, saludos desde Costa Rica. Hola, hola. ¿Es verdad que los ET se ocultan en otras dimensiones? Uy, esa es una pregunta complicada. Otras dimensiones puede haber, pero ese es un campo todavía muy especulativo y que no hay muchos antecedentes. Bueno, todo es posible. A ver. Pero no creo que se oculten, sino que pueden ser de otras dimensiones. Ya. El primer avistamiento de ovni en Chile fue en Chanco. ¿Conoce usted la isla? A ver, de nuevo eso, a ver. En el valle. Yo soy de más del enladrillado. ¿Qué es eso? No sé, eso es lo que expliqué antes, ¿Sí? Ese supuesto campo de aterrizaje que hay. Ah, ya. A ver, tiene razón. Aquí solo se habla cuando está de moda, por épocas. Solo se habla, pero hay que ser egoístas al pensar que solo existimos nosotros. Este estudio es bacán. Saludos desde la 7ª región. El que sabe el caso chileno en donde un militar se perdió 3 días. ¿Qué sabe el caso chileno en donde un militar se perdió? Un segundito, dile que esperen un poquito. Espera un poquito, que tiene... les recomiendo este libro. Estudio en detalle. A ver, ¿cómo lo pongo? Ahí se ve bien, sí. ¿Sí? Entonces, la noche de los... Bueno, leo al revés. La noche de los centinelas. De los centinelas. Es de un periodista que me ha hecho amigo de él y que yo pienso el que ha hecho la investigación más profunda sobre este caso. Hay muchos pros y contras, así que recomiendo leerlo más bien. Ya. Entonces, la noche de los centinelas. Sí. Por si a alguien le interesa el tema. De Patricio Ausleb. Bueno, hay 2 ediciones. Esta es la ampliada
edición, ¿se alcanza a ver ahí? Edición ampliada y revisada. ¿Eh? Sí. Y va a salir otro luego, en este mes posiblemente, que amplía más todavía este caso, que se llama OVNIs en Chile, del mismo autor. Ah, mira, entonces ¿no? se llama Patricio Abusleme. Abusleme Hoffman. Sí, ¿les interesa leer sobre ovnis? A ver, ¿qué sabe del caso? Ah, no, eso es lo que acabamos de leer. Esa ley la hizo Trump, destapar información de los ovnis. No, el Congreso se la está exigiendo al gobierno norteamericano, ¿Sí? a los organismos de inteligencia. A ver. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien será. Tomamos 11 recién, estamos llenitos. Ay, tanta información, don Pablo, excelente. A ver, usted Pablo, don Pablo, ¿usted cree que ellos son buenos? ¿Nos cuidan? Ah, eso ya lo leímos también. A ver, a mí también me da curiosidad. Primero habría que definir qué son ellos, si son ellos o no, no sé. Bueno. A ver, entonces, ¿a qué edad te dio curiosidad? Eso es como lo mismo de hace cuánto, hace como 60 años que partiste. Sí. Cuenta un poco cómo partiste, cómo te dio curiosidad la primera vez el tema en general. Bueno, pero ¿dónde me están preguntando eso? Aquí, no, pero digo, ¿a qué edad? Yo creo que es interesante cómo llegaste a eso. A ver. Pero nadie está preguntando eso. ¿No? Ya, entonces vamos más para abajo. Ahí, digo. A ver. Que me perdí dónde iba esto. Ya. A ver, la revelación de información OVNI. ¿Cuándo es el plazo de revelar? ¿Lo contesto? Sí. El plazo era de 180 días, o sea, 6 meses. Y esto fue hecho a fines del año pasado, así que se espera que en junio, alrededor de junio, los organismos de inteligencia, el Pentágono, en fin, de Estados Unidos, den un informe al respecto, que va a tener una parte confidencial y otra pública, se supone. ¿Y eso uno va a poder acceder de alguna forma? Bueno, la parte pública, claro. Sí, pero por internet, digo, tú me mostraste antes una página, por ejemplo. No, sí, ya se ha hablado bastante de eso. Hable del caso Cabo Valdés. ¿Qué opina que no me ponga? El mismo que acabamos de mostrar. El mismo, ya. Sí, este. A ver, deberías escribir un libro, te dicen, que yo te he dicho lo mismo. A ver, genial, no sabía del libro, dicen. ¿De cuándo viene este maravilloso interés? Ya lo respondimos, hace más de 60 años. ¿De cuándo viene? ¿Cuántos años llevo investigando los casos de UFO? A ver, ¿leyó el problema de los 3 cuerpos? ¿No es lo mismo? No. ¿No? ¿Te suena? Es ¿no? que hay un problema astronómico de los 3 cuerpos, que es una cosa matemática, no creo que se refieran a eso. Quizás sí. No sé. Pero el problema, yo creo que debe haber una cosa que se llama así. Bueno, a ver, hablen de los hechos ocurridos en Amberstone de la abducción. No lo conozco. Ya, vamos, después lo podemos googlear. ¿Y cuánto tiempo tiene este interés por la astronomía? 60 años. A ver, No, la astronomía más todavía, porque antes de interesarme por los ovnis me interesaba la astronomía y tenía un pequeño telescopio, seguía el curso de algunos satélites de Júpiter, por ejemplo, cosas de ese tipo. ¿Y qué edad tenéis? ¿Eras como adolescente con tu telescopio? Ay. ¿No? Ya no importa. No te compliqué. 18, 19 años, no sé. Ya erais bien chico. A ver, ¿qué nos puede contar del Área 51 chileno? No lo conozco. ¿No? A ver, ¿piensa que tiene que ver con otras dimensiones? Así también lo... Esa está dentro de las posibilidades, digamos, hay muchas probables explicaciones, pero cada una de esas tiene poca probabilidad. Si la miramos en total, alguna explicación extraña puede existir. Te dije, hola, yo le he preguntado en videos. Ay, ¿cómo parar un poquito? Que tengo un libro que quiero mostrar. Ya anda, yo lo entretengo. Está buscando un libro que quiere mostrar. Ya. ¡Ay, de nuevo! Oye, solo quiero matar a mi abuelo, ya tengo 66 testigos. Ya, pasando a la parte especulativa, hay hasta teorías de tipo que yo llamaría medio esotéricos, o como este que voy a mostrar ahora. A ver, ahí se alcanza a ver. Ahí lo vamos a dejar un poco para que puedan ver. Ahí, ¿se ve? Aunque creo que se ve al revés. Bueno, no sé si es porque yo lo veo así o no, pero... dice, OVNIs, mensajeros de la conciencia global, de Miguel Pedrero. Ya. Esto en parte también calza con una idea mía
Yo estudié en un colegio de curas, digamos, y quedé un poco hastiado, digamos, en la parte religiosa. Encontré que la Biblia mostraba un Dios cruel, un Dios vengativo. Entonces, en esa época, alrededor de 16, 17 años, perdí mis ideas religiosas. Pero siempre he pensado de que puede haber algo como que el universo mismo sea consciente, ¿eh? Una cosa de ese tipo. Entonces, este libro lo encuentro interesante desde ese punto de vista. No he terminado de leerlo, así que no podría hablar de conclusiones. Ah, pero interesante el tema. Ya. A ver, entonces, ¿qué opina del efecto Mandela? ¿Te suena? Nelson Mandela fue un ¿Pero activista. efecto Mandela? No sé cuál es el efecto Mandela. Ah, ya, entonces no puedo opinar del efecto Mandela, que después lo podemos googlear. No sé quién es Mandela, pero... A ver, don Pablo, ¿ha tenido contacto o ha visto ovnis? Ay. Ay. A ver, no. Puedo decir que en más de una ocasión he visto, como se dice, objetos sin... no digo sin explicar, con una difícil explicación, pero que no me ha apasionado mucho porque no son casos así que me den una prueba ni algo muy, muy especial. O sea, puntos luminosos que no parecían satélites, una bola de fuego que pasaba detrás del Cerro San Cristóbal y que después averigüé que era una luz de bengala, que había un cuartel que estaba celebrando su aniversario. Entonces, otra vez, de muy joven, vi en el centro que había un montón de gente viendo un ovni. Resulta que para mí, que ya estaba involucrado algo en la astronomía, sabía que era el planeta Venus. Por una parte, yo reclamo un poco que le dan demasiado con Venus, que todo está justificado por Venus, pero en muchos casos sí. Y en este caso, yo sabía que Venus estaba más o menos en esa posición y se veía a pleno día, eran, digamos, 11 o 12 del día. Pero en su época en su momento más luminosidad, o sea, cuando está más distante del Sol visualmente con respecto a nosotros, es muy brillante y se puede ver de día si uno sabe dónde mirar. Este mapa del cielo que tú tienes es bueno para saber dónde está también. A ver, preguntan sobre si tienes casos de Perú. Sí, tengo, pero no sí. tengo a mano para estar hablando. Sí, a ver. Bueno, ¿por qué te interesó tanto? Digo, a ver, la sonda se llevó la basura. A ver, hola, hace tiempo que los espero y pienso que ya están entre nosotros. A ver, Chile tiene una página web de ufología de Estado. Sí. ¿Eso es una afirmación o una pregunta? Es una afirmación. Ya. Sí. El área 51 chilena, por favor. Pero eso, no sé lo que es eso. Y no tendrá relación con lo que tú me mostraste la otra vez de los aviones, que es como un lugar donde no pueden pasar, ¿no? No. Ah, ya. A ver. De nuevo preguntan sobre la información del caso Valdés. Bueno, antes mostraste el libro, era de sí. eso, ¿no? Sí. A ver. Yo soy el licenciado Mau. ¿Conoces a un licenciado Mau? ¿No? No sé qué es. A ver. ¿Tato ha tenido un encuentro o presenciado in situ algún ovni? Ya lo respondiste. ¿Podrías contar eso que vio mi mamá la otra vez, como esa luz, como la explicación? Eso tendría que contarlo tú. Pero es que yo no lo entiendo científicamente, pues tú lo entiendes. No sé si le ha pasado a algunas personas como que... No, si ese otro, de lo que me habla mi nieta, hay un fenómeno que ha tenido varios nombres, digamos, que se refiere al lo que llamaban antes, por ejemplo, luces de San Telmo que habían en los barcos, o bolas de fuego que se movían o a baja altura o a altas alturas con distintos nombres. Bueno, el nombre se lo pone uno. Y hay casos conocidos en la historia de que estas especies de bolas de plasma, sería más bien. Plasma es un cuarto estado de la materia. Después del el gas, líquido y sólido, existe un estado en que los electrones y las partículas que componen un átomo están disgregados. Entonces es una masa así de luminosa con carga eléctrica y que generalmente se suponía que era una cosa de muy poco, una duración muy corta. Pero hay muchos casos que se cuentan, por ejemplo, uno que entró en una iglesia y estalló ahí dentro o dentro de una habitación. Entonces esas son cosas que
que hay una idea de qué puede ser, o sea, el plasma, pero no están estudiadas a fondo. Dime cuando te cansé. A ver, es casi imposible pensar que estamos solos. ¿Cuál es la prueba más concreta de vida vista? ¿Te suena, no? Ya. ¿Será cierto que hay abducciones? A ver, esa es la parte más especulativa de este tema de los ovnis. Yo creo que la mayor parte al menos son fenómenos, por ejemplo, hay uno que se llama la parálisis del sueño, que uno le cuesta despertar y en ese momento siente que como una experiencia real que tiene un contacto con alguien. Ahora, otros son sencillamente fabulaciones, hay gente que es fabuladora. Y podría ser también una especie de engaño. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, se ha especulado mucho que la CIA ha producido en forma artificial fenómenos relacionados con los ovnis como para desviar la atención del público sobre otros temas que no quieren que se hable mucho. Por ejemplo, si ahora el gobierno no quisiera que se hablara de la pandemia, podría inventar, o sea, contratar gente que rapte a alguien y lo haga pasar por ovni, no sé. Entonces ese es otro aspecto que puede ocurrir, por lo menos en Estados Unidos se sabe que puede ocurrir algo así. Cuando fuimos a sacar la basura dice que te abducieron. A ver, mira, dice, qué lindo el cuadro de atrás. Es una copia de Chagall que hizo mi expareja, digamos. Una copia de un cuadro Soledad, parece que se llama. Ella pintaba muy lindo. A ver, ¿qué sabe de los avistamientos y de ovnis que se estrelló en Chanco? Eso también ya lo mencionaste antes, ¿no? No tengo mayores antecedentes a mano en este momento. Ya. Tengo un catálogo de casos chilenos que tiene más de 1000 casos, creo, que lo tengo en una planilla Excel, pero no recuerdo todo lo que iba poniendo ahí porque me demoraba años en llenarla. Bueno, pero Y también otra de casos latinoamericanos, o sea que fui agregando países desde México hacia abajo, a todos los países que están de México hacia el sur, digamos. De hecho, ¿esa la tienes libre en algún lugar o no? ¿O hay una parte donde acceder a la planilla? Sí, pero ¿la abro? Sí, ábrela. ¿Pero la puedes mostrar ahí? Sí, la puedo mostrar. Dejar si se puede dar vuelta la cámara. Aquí soy. No sé si cambiar la cámara. Ya. Ahí, el Excel, ahí está el Excel. Bueno, si a alguien le interesa, podemos casos ovni chilenos ahí. Un acceso a esta planilla. Aquí, por ejemplo, tengo hasta casos de que se ha hablado que han ocurrido antes de la existencia oficial del fenómeno ovni, por ejemplo, 1600 y tanto, eso se encuentra en algunos libros antiguos. Pero la parte oficial comienza por aquí más o menos en el año 47. Se suponía que aquí en Chile, por ejemplo, en el año 50 salían los diarios, por primera vez en Chile se observan ovnis, después más adelante de nuevo, unos años después salió lo mismo. Entonces yo pienso que hay una mala memoria tanto de la parte de periodistas como del público. Aquí hay varios casos del año 47 ocurrió en Chile que salió en los periódicos de la época. Aquí al final tengo la fuente de información. Aquí el Diario del Sur, por ejemplo, La Nación de Buenos Aires, esa, pero frente a un caso chileno, El Sur de Temuco, la revista Arcilla, El Mercurio, la Sur de Noticias, la tengo como alumna ahí, para abreviar. En fin, entonces hay muchos casos del año 47 mismo, pero después, alrededor del año 50, hubo como otra oleada, digamos, de casos. A ver, vamos al 47 todavía. Aquí, en el año 50 hay bastantes casos. Y de nuevo, algunos decían, por primera vez en Chile se observan ovnis. Como para llamar la atención. O sea que eso me hace pensar de que los periodistas, no te ofendo a ti que vas a estudiar periodismo, tienen mala memoria. O los periódicos. Se olvidan que ellos mismos han publicado cosas anteriormente sobre esto. Y así sucesivamente. Hay otro del año 58 que tengo por aquí que también hacían mención de que aparecieron los ovnis en Chile, así. Entonces, este tiene, bueno, aparte que hay algunas líneas al comienzo de explicación de las abreviaturas que uso, en fin, pero esto llega como, a ver, ¿hasta cuándo? En los últimos años no lo ha llenado, no siguió llenándolo porque hay muchos casos de solamente puntos luminosos, que pueden ser satélites, o el mismo que ahora toda la gente conoce el Photoshop. Hay muchos casos de, ¿cómo se llama esto? ¿De cosas retocadas? Claro, entonces por eso que de cierto año para adelante como que no llevaba los datos, he ido agregando algunos, aquí no tengo hasta como
2017, 2019, incluso agregué unos, pero me he resistido a llenarla en esta época porque ya hay, si uno busca en el YouTube va a encontrar una enormidad de casos y de eso es cómo saber cuáles son ciertos o no, o hay una broma, o una fabulación, o un retoque, vaya a saber. O sea, esto llega hasta la línea de 1254 más o menos de la planilla, pero no todos son casos, porque al comienzo tengo un resumen aquí. No, estaba confiriendo con el caso, la lista de casos latinoamericanos, que es otra. ¿Qué iba a decir? Oye, han preguntado harto sobre... Aquí, tengo casos latinoamericanos. Ahí. Pongo la cámara para allá. En que de nuevo, aquí tengo un montón de siglas, ¿no? Que son libros o publicaciones donde he tomado los datos, para poder referirme sin tener que poner el nombre completo al lado de cada caso, ¿no? Entonces, por eso creo que esta lista comienza aquí más o menos en la línea 63 y llega, para saber más o menos cuántos casos hay, comienza en la línea 63 y termina, todavía no llego ni al 2000, aquí. Ahí. ¿Eso es de qué país? No, de latinoamericano llamé yo, pero también está incluido Brasil, o sea, desde México, Centroamérica, Sudamérica. Entonces, separé Chile, como estamos en Chile, separé Chile en una aparte. Pero hay veces que en los mismos días que había casos en Chile, habían en otro lado. Eso es interesante verla, tratar de correlacionarlo. Aquí tengo hasta el 2014 nomás. Aquí tengo uno que se me perdió la fecha, que lo tengo ahí abajo suelto. Entonces, como en Colombia, Perú, Paraguay, en fin, aquí también sea lo mismo, que desde el año 47 comienzan a aparecer, aparte de esos casos antiguos que se han descubierto mirando archivos históricos, diarios antiguos, aquí. En el año 47 y en julio hay varios casos en Uruguay, Argentina, México, Puerto Rico, Perú, Brasil, Venezuela. Entonces, es algo antiguo. Y aquí al lado tengo de dónde se han tomado los datos. No todas las fuentes las tengo, pero muchos de estos son recortes que todavía conservo, algo añejos ya, pero bueno. Entonces aquí dejo constancia de dónde tomé cada caso. Las fuentes siempre son importantes. A propósito de estas redes sociales, me ha tocado de que algún caso lo he agregado tomándolo de algún lugar de internet o de Google o de Facebook, ¿eh? Y después me han reclamado que estoy como tomando datos que no son míos. Eso no lo entiendo mucho, porque una vez que se publica un caso, yo pienso que es de dominio público. Entonces tengo que tener cuidado con qué fuentes pongo en cada caso. O sea, asegurarme de nombrar de dónde viene. Aquí, a ver si tengo alguna mano por aquí. Claro. El tiempo, hijo, voy a precisar corregir el tiempo de Bogotá. Ese es un fenómeno que no tiene que ver con los ovnis, pero que me llama la atención. Yo en una época iba a la Biblioteca Nacional y además de los diarios, los periódicos locales, había una sala con periódicos extranjeros y ahí podía revisar de diarios de Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil. Y resulta que ahora desapareció todo eso. No supieron explicarme una vez que pregunté. Se me ocurre que es porque en la época del gobierno militar quemaron mucha información que consideran, no es revoltosa la palabra, ¿cuál es? Peligrosa. Entonces, todo lo que venía del extranjero no les gustaba porque daban a conocer noticias de Chile que, según decían aquí, estaban deformadas. Entonces yo sospecho que de ahí viene la cosa, pero desaparecieron una cantidad enorme de datos, de periódicos, revistas que habían de otros países. Y eso lo descubrí por casualidad. Alguien que sepa de eso, que me cuente. Ya. A ver. Voy a preparar otra cosa que no sé. Hay otro tipo de información que he recolectado, que no es de Chile, ni es de un periodo amplio, sino que son solamente casos, por eso que la página que le puse FR54. Mira, te puse. Casos, no se ve ahí, sí.
Muéstralo. ¿Muestra ya? ¿Ya? Ahí. Que le puse FR54, una abreviatura de casos de Francia del año 54. Solo de ese año. ¿Y por qué es eso? Tendría que mostrarle que mostraba el otro día, pero no sé si lo tengo mal. Eso aún no lo he mostrado, pero así que... Resulta que en este libro, por ejemplo, que es de un astrofísico y su señora que es psicóloga, él ha ido evolucionando en sus ideas, o sea, ha escrito muchos libros y ha tenido, no sé, tiene una teoría un poco extraña ahora de que hay de que los ovnis son un mecanismo de control, pero no tengo claro de quién o de qué. Entonces, en una época, él estuvo estudiando mucho un asunto que inició un francés que se llama Aimé Michel, que le llamó ortotenia, que significa, traduciéndolo, líneas rectas. Se me perdió el dibujo aquí. Bueno. Bueno, no importa. Ahí estaba. No, pero este es de España, de otro lado. Pero es un ejemplo de lo que... Resulta que según este escritor Aimé Michel, que escribía en una revista que se llamaba Planeta, muy antigua, escribía sobre temas un poquito así pasados de la ciencia, digamos, o sea, tirados esotéricos o parapsicológicos. Y entre esos él se dedicó a investigar una gran oleada que hubo en Francia en el año 54, que hubo días que pudieron haber 30, 40 casos en un día solamente. Entonces, según él, aquí hay una, al unir los casos de un día, se podía trazar una línea recta en el mapa. Entonces aquí, por ejemplo, es un caso famoso porque él le puso a esta línea, le puso un nombre, Babic, que significa Bayonne, que era una de las ciudades que está al comienzo, y Vichy, que está al final. De ahí formó Babic. Entonces esa línea, él escribió muchos artículos sobre esa, que tenía 6 puntos. Entonces él decía que hay 6, 7, 8, 9 puntos en un día, no era uno de los días más concurridos, pero él decía 6 casos en un solo día y que estén todos en una línea recta es algo muy especial. Él calculaba las probabilidades, pero es un cálculo un poquito, yo diría chamullento, para decirlo en términos populares, porque él decía, en un corredor, digamos, que tiene tantos kilómetros largo, pongámosle 700, 800, no sé cuánto tenía esto, que hayan 6 casos que estén en ese mismo corredor, la probabilidad es mínima. Pero lo que tiene que hacer es considerar, por ejemplo, en Francia, poner una cantidad determinada de casos. ¿Qué probabilidad hay de que fueron en una línea? Entonces, eso hizo Jacques Vallée y dedujo que poniendo una cantidad de observaciones similares, no la que son muy poquitos casos, a otros casos que habían 20, 30 casos al día, se producía más o menos la misma cantidad de alineaciones que pasaron en los casos supuestamente reales, digamos, que se investigaron ahí. Entonces él dijo que probablemente no era un fenómeno estadístico solamente. Eso sí que había excepciones como de 6 puntos, decía que era muy raro que él no logró, hacía poniendo puntos al azar en un mapa, que quedaran 6 puntos en una misma línea. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque yo me metí mucho en eso y aquí tengo otra planilla, por ejemplo, que tengo estos casos que nombré en el 54, son de la fecha que pasó esto, digamos, entre septiembre, octubre, noviembre del año 1954. Y me hice una lista de casos, poniendo aquí incluso copié de lugares de internet, que ahí están los detalles del caso, para tenerlo todo aquí en una planilla. Entonces, lo importante aquí es que cada una fui poniendo las coordenadas geográficas, y en base a eso me preparé un programa computacional, porque me he dedicado a la computación también, en la cual yo le pongo, por ejemplo, un día que hubo 20 o 30 casos, los pongo todos en una lista, pongo las coordenadas de cada uno y el programa me va buscando en forma así como inteligencia artificial, dónde se pueden producir estas líneas. En realidad no son líneas, porque la superficie terrestre no es plana, a menos de algunos locos que están por ahí. Entonces, lo que hay, se supone que se podría llamar en este caso arcos de círculo máximo terrestre. Un círculo máximo terrestre sería, por ejemplo, el Ecuador, la línea del Ecuador, o los meridianos, o puede haber una, por ejemplo, aquí está Francia, puede haber una que pase por aquí, pero tiene una forma así similar a esto, o sea, que es el recorrido más, no más recto, pero... Sí, él lo programó.
Hay que preguntar si tú programaste el programa, porque tú lo hiciste, el programa. Sí, ya. Entonces, yo preferí usar eso, porque a pesar de que Francia, tomándolo solo, Francia es casi plano, ¿ah? Para ser más exacto, yo, y siguiendo dos ideas mías, seguí las ideas de estos autores que he mostrado, hago un cálculo de que me ubique, dándole un montón de puntos, a ver, comienzo a buscar así cuáles están posiblemente, no en una línea, pero en un arco de círculo máximo. Ahora, si yo especulo mucho, yo, por ejemplo, prorrogaba líneas que eran de Francia y veía que calzaba con observaciones que había en Estados Unidos. Pero eso era un poquito carrileado, digamos. Porque si yo tengo dos puntos muy cerca y otro muy lejos, ¿ya? Hay una serie de puntos aquí que aparentemente pueden estar alineados con este. Yo puedo unir este punto con este, y muchos puntos por acá van a estar aparentemente en línea. Entonces, una de las dudas es hasta dónde llegar con esa prolongación de las líneas. Entonces yo preferí al final tomar casos de Francia y de países de Europa, digamos, como que hayan menos datos, pero de Inglaterra, España, Italia y algunos del norte de África incluso. Entonces todos esos casos los tengo en una lista con sus coordenadas geográficas, longitud y latitud, como saber. Y ahí los entro al programa que confeccioné según las indicaciones de este doctor Jacques Vallée, y ahí aparecen todos los casos posibles desde 3 puntos, porque ya dos puntos siempre se puede hacer una recta por 2 puntos, entre 3 puntos no, pues a veces sí, a veces no. Sobre todo, pero si esos 3 puntos hay 2 que están muy pegados, es muy fácil que salga una línea. Entonces yo tengo que considerar varias situaciones. Entonces todas esas líneas que aparentemente son como poco probables, a veces han aparecido hasta de 7, 8, 9, hasta 10 casos que están dentro de la línea. Todo depende de qué considere yo, con qué exactitud calcule la ubicación de un punto. Me dicen esto ocurrió en tal ciudad, eso no me sirve mucho. Una ciudad tiene una zona amplia. Entonces, yo trato de buscar, por ejemplo, antes no tenía eso, me compraba mapas. Por ejemplo, tenía unos de Francia que también se lo compró un profesor que formó parte del estudio de la Universidad de Colorado, que a veces cambiamos idea, que Michelin eran unos mapas muy famosos en Francia. Entonces aquí está... De los neumáticos. Sí, está detallado, toda Francia está mucho más detallada. Entonces aquí buscábamos en esa época el lugar de las ciudades, ¿eh? Pero aquí, por ejemplo, en una ciudad cualquiera que ponga, tiene una zona más o menos amplia, entonces eso no me sirve mucho. Entonces tenía que ser un caso que diga cerca a esta ciudad, en la carretera tanto, o a tal distancia. Entonces, hay un francés que hizo una base de datos en internet de casos franceses, de esa época sobre todo. Entonces él sale el recorte de diario, todos los que encontró sobre el caso, y además de investigadores que han ido al lugar. Entonces ahí da muchos más detalles a veces sobre el lugar exacto. Entonces yo me metí en esa época, cuando comencé esto, no tenía el Google Earth. Me metí al Google Earth y el Street View dentro de eso, y hasta recorrí calles para ver caminos dónde estaba ese lugar. Y a veces encontré el letrerito que decía tanto, un lugar que no aparecía en el mapa mismo, pero sí, si uno entraba al Street View, aparecía que en francés, no sé cómo se traduce, Villorio puede ser, Amo le decían, o lieu dit, como que es el lugar dicho. Entonces, esos términos en francés que salían en la noticia, que yo digo que vale a lo que uno llamaría que en Chile una aldea, un villorio o algo así. Entonces, esos lugares no siempre aparecen con un nombre en el Google Earth. Tú puedes ver que hay unas casitas por ahí, pero ¿qué será esto? Entonces, usando el Street View, ubiqué la mayoría de estos casos. Entonces, yo como que afiné más los cálculos. Y eso, bueno, todavía estoy en eso. Tengo listados grandes de posibles resultados de estas observaciones, ¿no? Entonces trato de ver si hay algo. A ver, es poco probable que sea algo que tenga una prueba, un valor de probatorio, pero ya he estado tantos años en esto y he juntado tantos datos que me complica perder esos datos. Entonces, por último, con una entretención, como quien juega así, con un juego computacional, he seguido buscando estas cosas así, en parte por la entretención, y capaz que aparezca algo, ¿no? ¿Me entiendes? La idea es esa. Entonces, ha aparecido bastante hasta ahora, yo creo. Archivo.
Oye, algo aparte te habían preguntado en qué idioma programaste el programa que tú hiciste. Ah, no, es que es un lenguaje muy antiguo que ya no existe. O Eso- sea, existe, pero no le dan boletos, que se llama APL. En el caso mío, APL2. Y que es muy bueno para todo lo que sea matemático. Entonces, en este caso, lo encuentro ideal. Pero es un idioma en el que aprendí computación yo, por eso que lo uso, porque lo dominaba bien. Y para esto lo encuentro bastante útil. Aquí, por ejemplo, tengo una lista. Estos son lugares que he cortado un poco porque para no ocupar mucho espacio en los listados, entonces no están todos bien. Entonces, estos lugares, por ejemplo, son los que logré juntar. Perdón, es otro enfoque un poquito distinto. Aquí hay 111 casos, pero no de un día determinado, sino que de la época de la oleada esa que hubo en Francia y casos de aterrizaje, digamos, o supuestamente a nivel del suelo. Entonces eso da más precisión a ubicarlo. Entonces alguien me dio esa idea, un norteamericano, que lo haya hecho así. Entonces aquí probé con eso. Entonces aquí junté 111 casos de esta oleada del año 54 en Francia y países cercanos, como Italia, qué sé yo. Entonces aquí abajo yo copio... no, perdón. No puedo mostrarlo ahora porque me fui a otro lado. Lo dejamos para otra vez. Sí, no. Los resultados los imprimí a continuación y ahí hay, pero digamos, qué sé yo, de estas líneas posibles, depende de la precisión que yo le dé. O sea, ¿hasta dónde va a conceder una línea? Cuando detectó una distancia de 1 kilómetro hacia un lado u otro, o 2 kilómetros, 3 kilómetros, entonces depende de eso. Entonces ahí encontré, en este caso preciso, como 300 posibles líneas, digamos. Entonces ahí tengo que mirarlas y ver si hay algo extraño que, por ejemplo, que sean demasiado exactas o que sean demasiado largas, o en fin, que tengan algo que me dé la sospecha que puede ser algo no natural, ¿no? Entonces eso es lo que buscaba aquí. Esta acá es solamente la lista de lo que entré, porque la puse para ir revisando cada una y las coordenadas y todo eso. Pero tengo otra que está... Preguntan, si hay líneas, ¿irán a algún lugar? Como ir, las líneas no van. O sea, es algo geométrico que no tiene ni inicio ni fin. Tú la puedes prolongar donde quieras. Pero como dije, si yo prolongo alguna, puedo suponer que pasan por casos de otros países como Estados Unidos, por ejemplo, pero eso es un poquito carrileo, porque depende del ajuste exacto de la línea, puede pasar o no por algunos otros lugares. Alguien preguntó también si el programa que tú tenías lo podría ejecutar. Dijo, don Pablo, ¿tiene el programa? ¿Lo podría ejecutar? Te preguntaron. Sí, pero Un tocayo. no sé. A ver, aquí tengo otra en que tengo los resultados. Por ejemplo, eso mismo, lista que mostré, aquí hay una que voy numerando yo las líneas que aparecen. Pero en este caso lo hago 2 veces porque resulta que estas que tienen una A, esa A significa aproximado. O sea, son casos que no he podido... Por ejemplo, este tiene un lugar en Italia, Calatabiano, dice, que lo encontré en un libro italiano, acaso italiano. Entonces no tengo una mayor precisión. No es un lugar muy grande, así que puedo ponerlo, pero si fue ahí o cerca, no tengo la seguridad. Entonces le pongo una A aquí, que siendo un caso aproximado. Entonces aquí hago 2 cálculos. Entonces primero hago los cálculos de la línea sin considerar este caso dudoso, y después lo hago considerándolo para ver qué diferencia hay, ¿no? Entonces aquí todo esto que está en amarillo son datos que yo pasando un resumen que tengo. Entonces aquí hay, bueno, es una lista bastante larga, ¿no? Entonces aquí no he terminado de revisarla, estaba en esto la última vez ¿Qué vino tu que nieta a estuve viendo interrumpirte? este asunto. Sí, que llegó mi nieta aquí a preguntarme sobre su, ¿cómo se llama? El tic-tac. El el tic-tac. Entonces aquí como es bastante larga la lista, a ver, mejor voy a avanzar. La copié aquí en un archivo Word. Preguntar, hola tío, ¿qué opina que ahora en pandemia se haya revelado algunos documentos sobre avistamiento? Es como lo que dijiste tú, como para distraer. Sí, no, distraer la aquí atención tengo de la gente, 1500, ¿no? me equivoqué, confundí con otro caso. Tengo 1572 posibles líneas, ¿no? Entonces Chuta. eso no significa mucho porque depende de la precisión que lo haya considerado. Entonces ahora comienzo a mirarla y a ver si encuentro, ahí por ejemplo esta tiene 5 puntos, entonces es un caso un poco especial, así, y comienzo a como ver cuáles son los que podrían tener algún significado
que le da un tinte de misterio, digamos. Pero alguien quería ver el programa mismo, o un ejemplo del programa. ¿Qué es lo que quería exactamente? El programa de APL. Ahí te han preguntado, a ver, el lugar en Chile con más avistamientos. No, tendría que ver mi lista y ahí hacer una Ya. estadística. ¿No? Así, yo no me gusta hablar así nomás. Ya, sí, sin fundamento. Sin base. A ver, ¿alguna vez ha comparado Pero hay muchos aquí cerca de Santiago, Valparaíso. Ya está interesante, ¿vale? ¿Alguna vez en Arica, en las ciudades más conocidas generalmente. ¿Ha comparado sectores por minerales y ver esas líneas? No. ¿No? Hay gente que lo ha hecho con las fallas geológicas. Pero una falla geológica, como aquí tenemos la de San Ramón, aquí cerca de nosotros, ¿no es cierto?, no es una línea exacta. Entonces, ¿qué coordenadas supongo que tiene eso como para relacionarla con las observaciones de ovnis? Entonces ahí como que no sé por dónde podría tomarse. Pero hay gente que dice que se ve más cerca de las fallas geológicas. Pero aquí en Chile es complicado porque estamos llenos de fallas geológicas. Un país que tenga una que otra está bien. Han visto que ahí, cerca de esas fallas, se supone que pueden haber habido más observaciones. Pero aquí en Chile estamos llenos de fallas geológicas. Y por otro lado, si yo quiero calcular líneas, por la forma misma de Chile, ¿no es cierto?, una larga faja, como se sabe, si yo comienzo a marcar puntos en esa faja, una cantidad enorme van a estar en una aparente línea recta. Entonces yo, si hago eso, tendría que hacerlo junto con considerar Argentina, Perú, Brasil, otros países cerca, no solamente de Chile. Bien, ese análisis de líneas rectas, ¿suponen entonces que son objetos que van paso cerca de la Tierra? ¿Van de paso cerca de la Tierra? No. La idea original parece que era como que ellos estaban como haciendo un levantamiento topográfico así de la Tierra, o sea, como estudiando la Tierra. Pero eso yo no le encuentro mucho sentido, porque si es que han llegado seres mucho más avanzados de otro lado, no van a necesitar técnicas tan rudimentarias, deben tener otro método. O sea que yo no me preocupo de posible explicación de por qué puede ser, sino que si existe o no el fenómeno este primero. No quiero adelantarme. Pero se supone que la idea era, porque el que descubrió o inventó, no sé cuál sería el término exacto, este asunto, el Aimé Michel, que he nombrado más de una vez, él dijo que había descubierto que estas líneas, alineaciones, mejor dicho, cambiaban de un día a otro. O sea que a medianoche como que se reseteaba todo y se formaban otras líneas distintas. Él decía que estas líneas se juntaban... no, sigue contando. Ya. Sigue contando. Él decía que estas líneas se juntaban muchas veces en un solo punto, y en ese punto, según él, se había visto un tipo de ovni especial, lo que llamaba el gran cigarro, las nubes. O sea, otra forma de cigarro colocado en forma vertical. Entonces, bueno, todo eso era un poquito especulativo, pero en los mapas que él ponía en sus libros, ponía estos dibujitos ahí, qué tipo de objetos se había visto en cada lado. Entonces suponía que de un día a otro iba cambiando esta configuración. Pero eso, no sé, no me consta, y por eso que mostré aquí un caso que metí todos los casos del periodo, de, digamos, septiembre, octubre, noviembre del año 1954, y traté de abarcar más lo que podía entrar dentro de mi programa, porque si entro demasiado ya puedo estar horas calculando. Entonces estos 111 casos pude entrarlos y después de un largo rato me dio un resultado. Pero no puedo ya seguir aumentando mucho, además que mientras más puntos uno tome, más probabilidad hay de que se formen líneas rectas, una cosa lógica. Como ese caso que me mostraba que había 9 casos en un día, y esos 9 habían 6 que estaban en una línea, es bien curioso. Pero después se ha descubierto, buscando más información en los diarios, investigadores que han ido a los lugares, que uno de esos casos que están en la línea, no todos eran del mismo día en realidad. El investigador se basó en las noticias que tenía a mano en ese momento. Pero después, investigando más, siempre los diarios publican algo, dice se observó tal cosa, pero generalmente no les gusta decir que ocurrió hace 5 o 10 días atrás, porque ya no tiene el mismo valor. Entonces a veces se investigó y el caso había ocurrido varios días antes de lo que se suponía. Entonces eso como que echa a perder un poco la idea de que son casos de un mismo día. Por eso que quise hacer, de acuerdo a las recomendaciones de un investigador americano, que de los pocos que se han metido en este aspecto, de que él prefería que se calculara en un periodo más largo de días y solamente casos más
ubicables, como casos que se suponía que habían ocurrido a baja altura, o sea, los llamados aterrizajes o a muy baja altura, ¿eh? Que son casos también más dudosos para los científicos, pero bueno. Preguntan también si sabes de ovnis submarinos. Sí, ahora se ha hablado mucho de eso. Hay un libro de los que tengo aquí que precisamente nombra varios casos. Y en unas declaraciones del jefe de inteligencia del final de la época Trump, habla de que se han visto muchos objetos salir del agua o entrar al agua. O sea que eso ya está como más confirmado incluso. Mira. ¿Con qué relacionarías las líneas formadas? No, o sea, puede formarse figuras geométricas, triángulos, qué sé yo, pero es algo que yo parto de ver si es efectivo que se forman líneas globos. Después alguien tendría que decir si tiene algún significado o no. ¿No? Porque el significado inicial, que podría ser de que hay alguien que lo observa y que recorre zonas preestablecidas de antemano, ¿no? Como para hacer un levantamiento aéreo, por ejemplo, eso no me suena mucho porque, como dije hace un rato, si hay civilizaciones más avanzadas que nosotros, no necesitarían esos métodos para tener un plano de la Tierra, ¿no es cierto? Sí. Sale, si llegaron, entonces yo supongo que no harían líneas rectas, sino más bien como pululando encima. No sé. Bueno. ¿No? ¿Qué es esa palabra? A ver, déjame leer. Don Pablo tiene información sobre el Triángulo de Magallanes. No sé nada de eso. A ver, pero partiendo de ahí puedo hablar un poquito de los triángulos. Sí. A mí en general le tengo alergia a todas esas noticias que dice el triángulo de las Bermudas, el triángulo de tal otro lado, porque uno tiene una zona en que hay observaciones, pero puede encajarla exactamente en una figura, un triángulo, un círculo, un cuadrado, una elipse. Esas son cosas que le agrega el hombre como para poderse explicar mejor, que es un triángulo. ¿Eh? Un triángulo son solamente 3 puntos formando un triángulo. Un periodista dijo una vez en un libro que tal día había aparecido un hombre en la Antártica, otro en Santiago y otro en Buenos Aires, y curiosamente formaban un triángulo. Yo le dije, no, pero no es nada de curioso, 3 puntos forman un triángulo, no hay otro. A menos que estén en línea recta los 3 exactamente. Sí. ¿Ah? Oye, lo que habías mencionado en un video que subí, eso de lo normal, lo anormal y lo natural, creo que eso es interesante. No, para mí todo es natural, porque si existe, porque es natural. Para mí, yo no me gusta hacer separación entre lo natural y lo antinatural o lo sobrenatural. ¿Ya? Si existen cosas que llamamos sobrenaturales, es porque son realidad, entonces son naturales. Yo encuentro una contradicción en esos términos. No me gusta mucho hablar de natural, o no, antinatural, o sobrenatural. ¿Eh? Ahora, en cuanto a todo eso, ya por el lado religioso, milagros, todo eso, bueno, pueden ser fenómenos que no hemos explicado, puede ser cualquier cosa, pero es difícil, ahí depende de las creencias de cada uno, cómo lo interprete. ¿A ti que te gusta el tema de los sueños? Te preguntan si has soñado con los ovnis. Sí, bastante. Ahora, último no, pero de joven soñé mucho con Cuéntales los ovnis. que anotabas tus sueños, que por eso Sí, te acuerdas. sí, tengo como 1000 sueños anotados, así que entre esos, no sé cuántos eran. Bueno, pero eso fue una época muy antigua. Sería otro tema. ¿Cuál es la teoría más improbable científicamente, pero que usted cree de cualquier forma? La más improbable. Uy, hay tanta teoría que... Entonces aprendió. Yo prefiero tomar otro punto de vista. O sea, dentro de las probabilidades, es decir, hay tantas posibilidades. Dentro de estas posibilidades, esto tendría de posibilidad un 10%, esta otra un poquito más, un poquito menos, pero de ahí que haya una mucho más probable que otra, no lo tengo claro. Y, a ver... Dice que cuentes tus sueños. Ese es otro tema ya que se daría para mucho. Bueno, sí, mi abuelo no solo le gusta de ovnis, le gustan hartas cosas más, Sí. como el jazz, Eso sería para otro, el psicoanálisis y para otras otro cosas. tema, Así para que otro tema. si a alguien le interesan esos temas, después puede dejar la pregunta y podemos conversar de eso. Así que dejamos esto por hoy. Ya, pues, despídete de la gente que te hizo tantas preguntas. Chao. Y hicimos un canal de YouTube, a ver si hacemos un video bueno uno de estos días, ahí completo, bien audiovisualmente. Bueno, pero quisiera agregar que hay mucha gente interesada en este tema y muchos que están más actuales que yo. Yo he tenido muchos hobbies, muchos intereses y este es uno de ellos. Entonces,
y no he ido tanto a terreno a investigar en qué sería lo que habría que hacer, porque por mi trabajo, trabajé la mayor parte de mi vida como ingeniero en la administración pública, entonces no podía llegar y salir. Mis salidas con motivo del trabajo, esa aproveché de averiguar sobre algunos casos. Pero tú tienes información que gente que actual no tiene, que eso es lo interesante, yo creo. No sé, no. ¿Sí? No es cuestión de competir. Que No es competir, es retroalimentación. Claro. Sí. Bien. Ahí, y alguien había preguntado los libros que recomendas en este live. Recomendó 2 libros, que uno era... No, eso no es que lo recomendase, sino que es un punto de vista fuera de lo habitual, digamos. Ya, como... Entonces era ovnis, mensajeros como decir, de la conciencia. otra teoría... Como mezcla un poco el tema religioso ese, ¿no? ¿Dijiste? No, porque conciencia global yo diría más bien... ¿Cómo llamar a eso? Como una especie de... Ay, se me da la palabra. Como el pensamiento oriental, digamos, que hablan de que hay el universo puede ser... inteligente o por lo menos consciente o algo así. Entonces como que es algo global o de la Tierra. Por ejemplo, hay teorías, ¿no es cierto? Gaia llaman de que la Tierra es un ser viviente. Entonces dentro de esa onda, digamos, ¿no? Podría entrar este libro. Pero que no es lo habitual, digamos, es como una... Pues como para que yo lo lea, como que... Claro. ya, eso me queda claro. Entonces, el otro que recomendó es de este periodista chileno. Ese es solamente sobre un caso, pero está investigado muy a fondo. Pero lo preguntaron mucho. Es interesante. El caso de Cabo Valdés. Claro, y este mismo autor, Patricio Burleme, a quien conozco yo, está preparando la edición de un nuevo libro que se llama, parece que lo va a llamar OVNIs en Chile, que vuelve a profundizar en este caso y además de otros más que él investigó personalmente. Sí. Entonces, si a alguien le interesa este tema, aquí le dejamos el nombre del libro. Claro. Y iba a decir algo más. Ah, bueno, ya se me olvidó, así que... Querían ver mi programa, pero eso lo dejamos. Sí, no, pero eso lo dejamos para otro día. Ya, muchas gracias a todos por ver. Y yo no sé cómo sacar esto. Ahí está, ya. Chao. Chao. Estoy sacándolo, no puedo. Ahí está.